Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 29, 29. Y nada, bienvenidos a este capítulo, el cual voy a intentar empezar tranquilo y feliz hasta que empecemos a hablar de lo que ha pasado en Alec este fin de semana. Pero antes de eso, como siempre, vamos a hablar de mi vida. Vamos a hacer la pequeña intro, que ya sabéis, si queréis saltar, la tenéis las barras de tiempo en la descripción para ir al minuto que os interese. ¿Qué tal estoy yo? Vamos a hablar de eso rápidamente. Bien, si no fuese porque, como ya dije en el anterior podcast, empecé a estudiar, sigo estudiando, porque los exámenes ya se acercan cada vez más, 20 días me quedan de estudiar, como odio estudiar, y mira que no estudio ni mucho, ¿eh? Me lo tengo organizado de tal forma que con 60 páginas al día voy sobradísimo para probar, gracias a Dios que tengo esa facilidad de estudiar. Pero, oh, qué dolor, en serio te lo digo, no me gusta nada. Me levanto y digo, joder, me quedan ahora 3 horas de estudio, 60 páginas 3 horas. Bueno, hay que estudiarlas con calma, si las estudias rápido y tal, tampoco sirve de mucho. Entonces hay que darle, lo hago poquito, pero lo hago bien. Eh, ya te levantas con pocas ganas. Luego, aparte de eso, hoy ha sido un día complicado porque tenía que abrir una profe. El último tema que queda, o sea, es que yo no me puedo explicar, como menos de un mes para el examen, aún hay temas que no han abierto los profesores para estudiar, en serio. Iba a abrirlo hoy, le mandé un mensaje. Es una profe que me cae fatal, que es, no voy a insultarla porque cuanto más cerca del principio del vídeo dices cosas feas en YouTube, se enfada y te recomiendan menos. Pero es, vamos, una G palabra. No, no puede ser, tío. Es borde, no contesta las cosas, hace lo que da la gana, hace cosas sin sentido. Para mí, eso, vamos, me repatea. Pero bueno, yo, eh, yo creo que ella piensa que soy un poco tonto. Entonces yo me hago más el tonto para vacilarla. Rollo, podría buscar cosas en partes de la asignatura por internet para ver cómo se hacen o cuándo hay que o sea, rollo, qué fechas hay, y yo en vez de eso le voy a preguntar a ella. Y ella le jode que le pregunte porque ella lo tiene puesto en X apartado. Me la suda. Te lo voy a preguntar para fastidiarte. Y ella además me contesta con, bueno, podrías buscarlo aquí y aquí y aquí en vez de preguntarme. Y yo simplemente le contesto con genial, gracias. Y ya, y quedo como tonto, pero ella seguro que le molesta que flipas. Y me parece genial porque es muy mala profesora en cuanto al trato con el alumno. Así que no me da pena. Tampoco es que la vacile tanto, pero un par de veces al mes le tengo, un par de veces al mes o al trimestre le tengo que hablar. Y siempre me gusta eso, que se vaya picada porque ya me hizo una gran, un gran fastidio el año pasado, que esta señora abre exámenes, o sea, hace, en vez de hacer trabajos de entrega, que sería lo lógico, porque yo estudio a distancia, trabajos de entrega y luego el examen que lo haces presencial, no, ella hace como exámenes a distancia y luego haces el examen final, ¿no? Y esos exámenes a distancia son como los... suman puntos para luego tener mejor nota con el examen final. Y los abre solo durante 12 horas. Una modalidad de distancia se supone que es para que la gente tenga tiempo de sobra para hacer las cosas. Normalmente los trabajos deberían, yo cuando lo hice en la carrera, abrían los trabajos a lo mejor durante un mes entero. Aquí ya hay profes que abren el trabajo una semana. Digo yo, eres... Es que no puedo decir insultos porque no quiero decir insultos, pero eso. Eres una persona con un coeficiente intelectual por debajo de la media. Y no puede ser. O sea, si esto que es un ciclo hecho para gente a distancia, que supone que es gente que tiene trabajos, tiene personas a su cargo y demás, no puedes darle tan poco tiempo. Lo ideal sería que abra cada trimestre todo, el primer día del trimestre, y tú te organizas y que todo se tenga que entregar antes de que termine. Y cada uno se organice como quiera. Y luego ya que el profe semana a semana o cada 2 semanas vaya explicando el temario. Eso genial. Pero que todo esté despreciado de todos los alumnos desde el principio, como se hacía en la carrera, que también estudié la carrera a distancia, y así cada uno podía tener su vida bien organizada. En este caso me parece simplemente horrible que te abren un trabajo una semana, o peor aún, esta profe que tienes 12 horas para hacer eh, un examen, que es fácil y demás y tal y cual, pero son 12 horas. Si te cuadra, yo trabajo hostelería. Tranquilamente me podía trabajar trabajando 12 horas, me podía cuadrar trabajar 12 horas durante ese examen. O imagínate una enfermera que tiene que hacer 24 horas de... Una guardia de 24 horas y justo está estudiando este ciclo, o cosas así, me parece una locura. A mí, por ejemplo, en el primer trimestre me cuadró un trabajo que abrió y cerró mientras estaba en Japón. Me fui a Japón de vacaciones en octubre y noviembre, 2 semanas. El trabajo abrió 2 días, desde al día 2 que estaba en Japón, yo ni me enteré porque seguía entrando en la virtual en esas 2 semanas. Y se tenía que entregar 2 días antes de que yo llegase a España de vuelta. O sea, yo cuando llegué me enteré de que tenía un trabajo sin entregar y que no podía entregar ya. Lo cual me parece una locura que menos de 2 semanas para entregar un trabajo. Y durante ese viaje también me cuadraba un examen de esta señora. Y yo le dije, mira, por favor, tengo un viaje. Y, bueno, primero le expliqué por qué me parecía mal que pusiese tan poco tiempo de margen para hacer ese examen, teniendo en cuenta que es una batería de 100 preguntas y le caen 10 aleatorios a la gente. Le expliqué que me parecía mal y que prefería y que mi idea sería que tendría que hacer algo así por lo que os acabo de explicar a vosotros.
Me dijo que no, que va a hacer lo que quiera. No me dijo que esa palabra, pero ha parecido muy borde. Y me dijo, seguro que te da tiempo a hacerlo y si no, da igual, pues aprueba. Yo dije, bueno, pues da igual, seguramente apruebe igual, así que no lo hago. Le dije así en plan de sobrado, porque es verdad. Y al final aprobé igual. Y al final me dio tiempo a hacer el examen porque me cuadraba justo volando, pero como se me retrasó el vuelo, me cuadró para hacerlo en el hotel en China y lo pude hacer con una VPN desde China, una locura, para hacer un examen que al final saqué un 8 o algo así. Sin más, me cae mal esa señora. Y entonces hoy, día 18 tendría que abrir un tema para estudiar y aún no lo he abierto. Y por eso estoy cabreado, porque aún no lo he abierto. Y ya, vaya chapa de 5 minutos de intro quejándome de una profesora, ¿eh? Qué mal me cae esa señora. Luego hay otras que son muy majas, o otras que hacen las cosas un poco mejor, pero esta señora es horrible, horrible. Por cierto, el podcast anterior se escuchó mal una parte que petardeaba. Este no debería porque acabo de desenchufar el micro perfectamente, desmontarlo, reiniciarlo, soplarle por todos lados y hacer 20.000 pruebas. Se debe estar escuchando perfectamente el podcast. Y como también hay un error de petardeo en este podcast, me compro un cable nuevo. No creo que sea del micro, así que me compraré un cable nuevo para el siguiente podcast. Así que yo creo que no debería dar más fallos, pues si hay más fallos, pues me compro un cable nuevo. Dicho esto, eh, vamos ya con los temas que tocan esta semana, que va a ser sobre todo hablar de la LEC. Vamos a empezar directamente con la LEC, porque estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado. Vamos a ir poquito a poquito, como si no supiéramos lo que pasa. Y vamos a hablar del principio de todo, que este caso es el sábado se jugó un Fnatic Team Heretics y un G2 Giants 2-0, 2-0. De hecho, todas las series de este fin de semana han sido 2-0. Potencialmente podríamos haber tenido 12 partidos, hemos tenido 8. Bueno, tampoco es un drama, pero putadón histórico. No, de hecho 12 no. Hemos tenido 2 4 6 8 10 12 12 y podrían haber sido 6 más, o sea, 18 partidos. Bueno, tampoco es un drama, pero algún partido más habría volado en alguna serie, sobre todo. La cosa. Empezamos por orden de cómo se han jugado. Fnatic Team Heretics, nada más que decir. El supuestamente mejor, ahora ya no, pero en aquel momento supuestamente mejor contra el supuestamente peor. Pasó lo que tenía que pasar. Fnatic jugando a un nivel alto y Heretics haciendo lo que podía, pero que hasta le dieron problemas en el segundo mapa, pero no hay mucho que comentar de esta serie. Y más viendo del futuro da igual. G2 contra Giants. Giants, bueno, para mí Giants fue el tercer mejor equipo de ese fin de semana, o sea, serían Fnatic y G2 Fnatic y G2 más o menos al mismo nivel. De ese fin de semana no, de ese día, del sábado, Fnatic y G2 al mismo nivel, Giants y por debajo Heretics, sería algo así, con un espacio entre Giants y Fnatic G2, ¿no? Tampoco nada que comentar de esa serie, un 2-0 en el que Giants tenía miedo básicamente porque tenían ventanas, tenían oportunidades para hacer cosas y no las hicieron. Entonces, pues nada, es un partido que podía haber sido más igualado, pero Giants jugó con demasiado miedo para mi gusto. Luego tenemos el MKOI contra BDS, donde una partida KOI. De hecho, casi todas las series fueron así el sábado y el domingo. Partida fácil y luego partida sufrida. Muy bien Movistar KOI en la primera partida, muy limpio. Y luego la segunda, que consiguieron remontar una partida que era casi imposible de ganar. También te digo, Nuke jugó más para KOI que para BDS a partir de X minuto en la segunda partida, porque Dios mío, se metió en cada berenjenal y tuvo cada jugada que si hubiera jugado bien habría carrilado el solo, pero no lo hizo. Y luego tenemos el K-Corp Vitality, que exactamente lo mismo. Primer stomp de K-Corp y el segundo parecía que Vitality ganaba. Y yo aún me sigo preguntando cómo ganó K-Corp. Obviamente, la gran mayoría de remontada de K-Corp en esta partida fue mecánico, no de macro, sino de simplemente sacar plays. Y nada, esto fue pues sábado y domingo, que tampoco tiene mucha relevancia, porque vamos a ver lo que pasó el lunes, que para mí es, primero, día fatídico para los esports en España, porque pierden los dos equipos con españoles. Y exclusivamente día fatídico para mí, fan de Fnatic. Pero antes de hablar de este equipo, o de este conjunto de 5 jugadores, porque no sé cómo llamarlo siquiera ya Fnatic, vamos a hablar del Movistar KOI contra Karmine Corp, el cual me parece que tiene un poco menos de chicha que comentar por cómo ha pasado. De hecho, voy a abrir aquí los Pixie Vans para comentarlo. ¿Qué es esto? ¿Puedo? ¿Qué es esto? ¿Qué espera? Que me han puesto cositas aquí. ¡Oh, qué guapo esto! ¡Qué chulo! Es que han puesto una herramienta. Han puesto una herramienta. Da igual, es una gilipollez que flipas, pero está bien, me gusta la herramienta. Sin más. Vale. Carmine Corp contra Koi. Primero vamos a repasar un poquito eso, los drafts, para saber cómo han ido las cositas, ¿no? Vemos que Carmine Corp empieza baneando a Rel, Skarner y Cira en respuesta a los bans de. Uy, espera.
Esto es complicado de leer, ¿eh? Un segundito, gente. Vale, ya lo tengo. Me ha costado más de lo que debería encontrarlo. Pero ya tengo aquí los drafts para comentarlos. Vale, vemos que la rotación... Vale, empezamos comentando los bans, ¿no? Que la rotación de bans es Rel, Víctor, Cira... Espera, no. ¿Esto cómo lo hacen? Rel, Skarner, Cira, Kalista, Azir y Jace. Son los bans que se hacen en orden, no de cada equipo, sino en orden, ¿vale? Para que sepáis cómo es las respuestas de bans. Que al fin y al cabo, pues, es más o menos comprensible lo que hacen, no es una locura. ¿No? ¿No banean Draven o este es el segundo mapa? ¿O estoy viendo mal yo? No, banean Draven en el segundo mapa, vale, ok. Vale, entonces eso. Nada, Rel, uno de los mejores campeones de Álvaro, uno de los mejores supports del meta, buen ban, igual que Cira y Azir, le denegas a Yoyopion y le denegas una Cira que es muy versátil para que el Yoya pueda hacer unos clears muy buenos, aunque bueno, Cira se puede contrear con algunas estrategias de early game, pero bueno, está mejor si no la juegan. Y por el lado de Melted y Zep, pues Skarner, Kalista y Jace, que tampoco hay mucho que decir, ¿no? Skarner, Kalista y Jace, que al final jungla más roto, el mejor de carry de Kaliste y un muy buen top laner para Kana. Vale, entonces las rotaciones funcionan así. First pick de Ambessa para Carmine Corp. Carmine Corp que seguramente haya scrimeado contra G2 y Koi contra Fnatic, por lo cual Carmine Corp sabe que seguramente Koi no tenga la información de jugarse un Warwick top para counterear a Ambessa, así que el first pick de Ambessa es el first pick más fácil que hay aquí en este momento. Además, sabes que tampoco hay nada súper loco que te pueda tradear de picks Koi, y es lo que hace Koi de hecho. Una B y un Casante estándar, Ambesa contra Casante está bien, y B es un jungla que no te importa tradear, sobre todo porque lo tradeas por Maokai es real, lo cual lo firmas cualquier día, ya que es muy bueno con Maokai. Maokai que es un jungla que juega muy bien contra B, es un jungla que permite hacer muchas cosas y es un jungla que en general está muy contento siempre en cualquier situación del mapa, con casi cualquier jungla del meta. Obviamente te pueden sacar alguna cosa que te puede fastidiar más que otras, pero de normal, contra Vi, Sejuani o cualquier cosa de este estilo que quiera ir para adelante, Shinzao o algo así, no le importa jugar a Maokai, así que genial. Y nada, que se pique en un real, que Caliste es bueno ya de por sí, y es real ahora con esto de Lethal Tempo está muy fuerte. Luego ya pasamos a terminar el pick con Kaisa para Supa, lo cual me parece bien porque quedarte sin AD Carry, teniendo en cuenta que ya has visto la AD Carry rival, hace que, aparte de el pick de la AD Carry rival, también te puede meter doble ban a Supa, entonces prefieren no hacerlo. Además, tampoco has visto el medio, así que venga, piqueas Kaisa y te dejas al counter pick de support, como también se deja Carmine Corp, y te dejas al medio, como te deja Carmine Corp, para la segunda rotación, ¿no? Aquí los bans son Ari y Oriana, banean medio los de Carmine para forzar a Jojo a estar fuera de confort. Y por parte de Koi banean Corki y Víctor, que también los juega muy bien Vladi, aunque bueno, Corki yo no lo habría baneado, pero entiendo que ellos tienen más info que yo, porque yo creo que Corki ahora mismo a medio no me parece una locura, se puede jugar, hay gente que lo juega, pero creo que ahora mismo donde más se podría jugar es en botlane, aunque Corki creo que es un, como diría de Antonio Mojonchamp, le falta mucho para ser un personaje tan fuerte, pero vaya, es lo que ellos consideran, así que lo han baneado. Entonces, bueno, primera rotación, te piqueas Poppy para Carmine Corp, el cual me parece increíble porque ya has visto a la Vi, que vale, Vi puede hacer el bufereo como vimos que hizo Razor con una jugada súper buena, pero bueno, está bien Poppy contra Vi, está bien Poppy contra Casante, está bien Poppy contra Kaisa, porque si le entras ella no puede gastar la ulti para moverse. No has visto aún la Aurora ni el Braum, pero también está bastante decente Poppy contra Aurora y Braum. No es una locura contra Braum porque simplemente permites que no se reposicione, pero te viene muy bien que no se reposicione. Además, el martillazo contra Braum hace que le aciertes muy fácil porque pone el escudo por delante y tiene más hitbox, y echar a Braum fuera de la pelea parece una tontería, pero está bien. No aplica pasivas, si no ha gastado la ulti está muy fuerte, o sea, porque no ha tirado la ulti básicamente, ganas mucho tiempo, y no tiene el escudo para proteger a sus carries, así que echar al Braum de la pelea no es lo que quieres, pero no está tan mal. De hecho, es mejor echar seguramente al Braum que a la Vi, al Casante no, obviamente al Casante hay que echarlo a la pelea porque molesta demasiado. Y luego contra Aurora, Aurora tiene un pequeño salto, no sé si le corta la ulti, supongo que también le corta la ulti, así que está muy bien. Incluso para los contra los picks que no ha piqueado aún Koyo, o sea, muy buen pick de Poppy ahí, la verdad. Y luego ya llega la rotación de... No, de hecho, hacen Poppy Talilla, claro, porque son... No,
Claro, perdón, que he troleado el análisis. Cuando se piquea Poppy, Carmine Corp ya ha visto la Aurora, porque es pick de Aurora, pick de Poppy Talilla y luego pick de Braum, ¿vale? Venga la Aurora, que la Aurora sin más, no tienes muchas más opciones, es un buen personaje, mete presión, puede rotar, no vas a ver a jungla enemigo y quieres guardarte el counterpick de support porque Aurora más o menos puede jugar cómoda farmeando. Un pick estándar, que creo que yo no lo juega tan bien, pero un pick estándar dentro de lo que quedaba abierto. Entonces ahí se hace la rotación de Poppy, que ya he explicado por qué es buena y ahora es mejor porque he visto la Aurora. Y la de Talilla, que está muy bien porque juega muy cómoda contra Aurora y le puedes ganar además en roameos, que es lo que quieres hacer, porque tienes imagínate el combo de Maokai, tira raíces y te entra por detrás la ulti de Talilla. O sea, tiene muchas posibilidades. Muy buen pick en el vacío y que al final acaba siendo bueno. Además, eso. Vi, Casante, Kaisa, todo el equipo de Koi tiene un pequeño dash, aunque sea. Se lo cortas con Talilla y se lo cortas con Poppy. Haces que las teamfights no las puedes jugar fácil. No es una locura, pero ya es muy incómodo. Tengo las piedras por aquí, tengo a Poppy por allá. Ay, voy a dashar para aquí, ya no dasheo. Quieres que no, es una tontería, pero es una tontería importante. Y por último terminas con un Braum que realmente aquí contra Ezreal Poppy, yo seguramente creo que habría sido mejor Alistar si no estuviera la Poppy, pero estando la Poppy Support no puedes jugar tú un Alistar porque no te deja jugar. Leona tampoco puedes jugarla por lo mismo, por la Poppy. Entonces tienes que ser Brown sí o sí. Brown me parece un pick mediocre, pero es claro, o es Brown o si no ya te metes que ir a lo mejor a Renata o algo así, porque de tanques que puedas jugar decentes no hay muchos ya. Podrías jugar un Blitzcrank, pero es que no quieres jugar un Blitzcrank en esta composición, porque en Ezreal se te lo va a bufear. A Poppy le da igual que la pilles, de hecho las Engage gratis. Y luego tampoco quieres pillar ni a Ambessa ni a Maokai, o sea que no pinta nada. Es el mejor support que te dejan posible de jugar, porque eso, no puedes jugar ni Leona ni Alistar, te están jodiendo muchísimo. Entonces le fuerzan el pick de Braum, que no es tan bueno, pero es lo único decente que tienes. Entonces aquí ya me parece ya de por sí un draft gap increíble para Carmine Corp y luego se ve durante la partida que Carmine Corp simplemente se mea encima de Koi. De hecho, Koi no sale a proponer nada, pero es que tampoco puedes proponer nada. No tienes presión en top, no tienes presión en jungla, no tienes presión en medio y no tienes presión en botlane. Es que no puedes hacer nada, es que normal que no pudieran jugar, tío. A mí el draft me parece un draft gap de locura, por lo menos desde mi punto de vista, que no soy aquí analista profesional. Y luego que Carmine Corp juega muy bien, propone muy bien, sabe jugar con sus movimientos. Koi hace alguna cosita antes del minuto 10 o así que, bueno, intentan hacer algo, pero tampoco le sale muy bien, así que no hay mucho que comentar. Koi no solía jugar, ¿eh? Y vamos a comentar el siguiente draft más rápido porque el segundo partido tampoco tiene mucha más profundidad. En este caso tenemos los bans de Varus, Draven y Corki por parte de Koi. Aquí el Corki me parece mejor baneado que en la segunda rotación, porque en la primera rotación sí que lo puedes prohibir de que lo juegue Vladi más que Caliste, porque no creo que Caliste lo vaya a jugar, aunque lo ha jugado alguna vez. Y tienes por parte de Carmine Corp el Skarner, la Cira y la Rel. Me parece loco que hayan variado Skarner dos veces. Os pregunto, seguramente las teorías de mucha gente es que Carmine Corp y G2 han estado escribiendo juntos. Si estás escribiendo con G2, sabes que puedes dejar el Skarner abierto si quieres jugarte el Warwick. El problema seguramente sea que Kana no juegue Warwick. Pero si Kana jugase Warwick, seguramente podrías dejar el Skarner abierto, porque de hecho, además, por cómo es el draft, tú lo que buscas. Primero, tú lo que buscas es, desde el lado rojo siempre, dejar algo abierto que te pueda llegar. Entonces, hay dos formas de... Ahora mismo, como está el juego, solo hay una forma, pero históricamente ha habido dos formas de plantearte el lado rojo. Porque el lado rojo, la ventaja que tiene es que tiene dos picks seguidos. Pero piquea después del first pick, que piquea es el mejor personaje del parche. Históricamente siempre ha sido, o dejo todo abierto y eventualmente me llegarán suficientes personajes a mí, o no dejo nada abierto y te vas a picar un mal first pick y yo dos malos segundos picks porque no hay nada bueno. Ahora mismo hay tantas cosas potentes en el meta y tantas cosas que se pueden jugar de por sí, que no, aunque no sean OPs, se pueden jugar, que la opción de no dejar nada abierto no sirve. Entonces aquí Carmine Corp lo hace muy bien. Quizás yo no habría ni baneado Skarner, porque entonces podrías baitar el pick de Skarner si jugaras Warwick, pero si banean Skarner es casi 100% seguro de que no juegas Warwick. Porque tú lo que quieres hacer es, también claro, la cosa es que Mirwin no juega solo tanques, pero claro, si tú le baiteas el pick de Skarner, first pick, por ejemplo, para tú dejar rotación y ves que piquean un top laner y juegan doble melee, en jungla top, doble melee de tanques, sabes que no te van a poder matar. Y el Warwick es un personaje que pilla mucha presión. En este caso es un draft que no puedes forzar tanto que se piqueen eso. Y entonces si baneas Skarner, pues ya está. Contra otro equipo funcionaría mejor, pero contra Mirwin al fin y al cabo
no te va a sacar siempre un melee y un tanque, ¿sabes? Te puede sacar algún carry o la karma como pasó en esta partida. Así que no me parece mala lectura de Carmine Corp, aunque quizás se estén guardando el bait del Warwick, aunque ahora tiene información de draftear contra G2 y verlo jugar, así que a ver cómo se enfrentan esta semana. Va a estar súper interesante, ¿eh? Bueno, seguimos rápido con el draft. Nada, first pick de Azir para Jojo, el cual me parece un first pick coherente, pero me parece una troleada una cosa aquí. Porque has baneado tres personajes a Caliste. Le has baneado el Varus, el Draven y el Corkis doble ban para Vlad y Caliste. Vale, yo no quiero aquí ser hater, pero si haces ese triple ban, tienes que first pickar a de carry. Tanto Yoyopin como Vladi son maestros de Azir, los dos juegan muy bien. Pero si tú haces triple ban de AD Carry, más no se puede jugar el Real y no se puede jugar Kaisa porque ya están baneados del Fearless Draft, me parece una locura que tú te first piques a Azir para dejar first pick de Kalista para Carmine Corp. O sea, Carmine Corp pique Kalista en su primera rotación. Y además es que K-Corp hace un, un doble con for pick de la leche, ¿eh? Kalista Víctor. Es que tú dejas en rotación y ya has perdido. En el momento que pican Kalista Víctor, ya has perdido. Que bueno, luego va a ser que Koi tiene su propio plan de partida de piquear Shaya Rakan y con Shaya Rakan poder jugar la botlane. Eso es lo que ellos quieren intentar. Quieren intentar jugar Shaya Rakan para sacar presión a la Kalista porque bueno, no está tan mal el matchup en principio, que luego vemos que no sale tan bien, pero no está tan mal el matchup en principio, ¿no? O sea, ellos tenían una idea de cómo jugarlo. A mí la idea me parece mala, no me parece que sea una idea que realmente vaya a funcionar nunca y que estás más tirando de... no sé, suposiciones que de una teoría firme. Porque le estás dejando un personaje súper bueno a Caliste, que además está súper roto, y tú, vale, contestas con Isaiah Rakan, suponiendo que ya lo tienes pensado, pero me parece malísimo, porque tu rotación es Azir para enfrentarte a doble comfort pick del equipo rival, que además está muy en meta. No me parece nada buena esta rotación, ni los bans. Para mí, aquí Carmine Corp, Koi debería hacer dos cosas. No baneas Corki y baneas Calista, o first pickeas Calista. Entonces sería first pick Calista. Así que seguramente Carmine Corp hubiese hecho algo rollo Víctor Wukong si quieren seguir jugando por la misma. A lo mejor no quieren jugar Wukong si no tienen la Calista, que también puede ser otra, que no quieran jugar Wukong. Entonces a lo mejor haces seguramente Víctor y un AD Carry ya para Caliste. No sé qué AD Carry puede ser, pero bueno, seguramente harían Víctor y otro AD Carry distinto. Pero ya no estás dando el doble comfort pick. Entonces tú ya puedes contestar con otra cosa. Tienes la Calista. A lo mejor en vez de Víctor hacen Azir, pero bueno, entonces si ellos hacen Azir y otro de carry, tú puedes ir luego con la Calista Víctor y tener tú cambiarte Calista Víctor. O no quieres jugar tu Calista Víctor. O sea, hemos visto que Suba juega bien Calista. Víctor es un personaje medianamente fácil, está muy roto, lo tiene que saber jugar Yoyopin. Y si Yoyopin no puede jugar Víctor, aquí hay un problema muy grande para Carmine Corp. O sea, para Movistar Koi. O sea, aquí me parece que es troleada de draft ya desde el momento que baneas mal y fispicas mal. Pero bueno, seguimos. Contestan Coche y Arraka en esa rotación y termina Carmine Corp con una Renata, que nada, Renata hemos visto que es de los mejores personajes para jugar con Calista. Aparte de porque es un buen support, lo de que te dé espacio con la ulti es una locura. Que pueda recoger a la Renata está muy bien, aunque no es lo más importante, pero está muy bien porque Renata con la Q, que corta iniciaciones, está muy guay que pueda jugar expuesta un poco más de lo que podría jugar de normal con otras de carry. Y lo más importante, obviamente, es que Renata con la W te revive y Calista puede seguir stackeando lanzas para matar a alguien y acabar reviviendo, lo cual es un combo muy fuerte. Seguimos entonces. Vans, después de esto. No ha picado Carmine Corp ningún jungla. Koi tiene info del Pantheon, seguramente porque, como hemos dicho, están screameando juntos Carmine Corp y G2, entonces banean el Shinzao y el Pantheon, me parece lógico. Y como tampoco Koi ha picado ningún jungla, tenemos aquí en este caso los bans también de jungla de Sejuani e Ivern, que van muy bien porque Sejuani e Ivern sobre todo, para mí me gusta más Ivern que Sejuani aquí. El ban de Sejuani es porque si baneas Ivern, Sejuani las a jugar de siguiente prio, pero quitan los dos. Pero Ivern aquí estaba mucho mejor que Sejuani, obviamente, en esta compo, pero quitan los dos para que no pueda meter ninguno. Entonces llegamos al primer pick de segunda rotación de Carmine Corp, que es nada, para Jake, un Wukong. Me parece que está bien. Creas mucho espacio con la Renata, el Wukong entra para hacer el follow-up y tal y cual. Simplemente quieres generar espacio para que Calista pueda bailar y Víctor pueda, primero, crear espacio él por sí mismo, con la ulti con la W, y pueda ir peleando y entrar cuando tú quieras. Porque aquí la compo de K-Corp lo que quiere es ir pokeando, ir jugando al límite y luego ya entrar cuando puedan. Y si ya por encima te permite. Koi no tiene un super engage, porque el engage de Koi sería Azir, pues estás como quieres con el Wukong. Y responden entonces con el top laner que es Karma, que Blind Pick,
Es literalmente la misma idea que jugarte el Ivern, como te varía en Ivern, pues te juegas la Karma en top, aunque no va a ir super support, pero bueno, es entre comillas la misma idea, es lo que en top en vez de en jungla. Es un buen blind pick, Karma no te va a perder nunca la línea, tampoco te lo va a destrozar. Y te piqueas el Lee Sin, porque si no te quedas sin early game, porque el Azir no es el mejor personaje de early game. La Karma no está mal, pero entonces puedes jugar a través de Karma y Lee Sin para hacer algo, porque la botlane necesita un ítem para empezar a hacer algo y con 2 ítems funciona de verdad. Necesitas tener ese extra de picantez en el early game para poder hacer algo contra la Kalista. Si no, te comen otra vez como te pasó en la partida anterior que ni siquiera jugaste. Entonces, Lee Sin, aunque no me parece buen pick, teniendo en cuenta que no puedes jugar Maokai, no puedes jugar Vi, no puedes jugar Shinzao, no puedes jugar Pantheon, no puedes jugar Sejuani, no puedes jugar Ivern, no me parece que sea tan mal. Por lo menos con la idea que tú tienes, que es como le pasa luego veremos a Fnatic. Necesitas algo por lo que jugar a través del early game para poder sacar algo de ventaja y poder poner la compo en una posición ventajosa, lo cual no lo consigues. Y luego, Calcorp, aquí me parece que lo hace muy bien, redondeando su composición con el Jaice. Se pillan un Jace, lo cual hace que toda la composición sea redonda. Lo que yo explicaba, que querían pokear, querían jugar al límite, querían jugar con esa Renata delante que puede estar jugando al límite con la ulti de Kalista, que quieres hacer el espacio y tal. Jace te genera ese pokeo extra para que cuando quieras entrar con Wukong ya hacen todos tocados y Wukong no puedes pararle en engage realmente, porque te entra en invisible y como tenga flash o con la E o lo que sea, no le da tiempo a pararlo a Rakan y quizás no le dé tiempo ni siquiera a Jojo a reaccionar con la ulti. Así que nada, eso es el draft y luego vemos en la partida que tampoco pasa mucho. Koi no se presenta y Koi no presentarse hace que Carmine Corp le cierre en 30 minutos, tío. Dicho esto, vamos con la serie de Fnatic y G2, la cual no voy a comentar tanto Pixie Vans, excepto alguna cosa en específico. Lo he hecho en la de Carmine Corp Koi, porque creo que tiene más interés, ya que ha sido mucho peor a nivel de los equipos. Entonces, si los equipos han tenido peor nivel, es lógico pensar que tampoco hay mucho que comentar en gameplay, pero sin embargo, Fnatic hay más que comentar en gameplay. Vamos a comentar mapa por mapa, más sobre todo el uno, que es el que tiene más interés, porque el 2 no tiene ningún interés. Eh, ahí está, vale, bien. Mapa uno rápidamente vamos con el draft. Me parece que está decentillo el draft de Fnatic, pero voy a criticar una cosa. Corki. Upset no juega más Corki en lo que queda de año. Yo así te lo digo, ni Corki ni Miss Fortune. No, no, y 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 no. ¿Qué puede picar Upset? No puede picar Draven, porque te lo piquea, porque lo baneas tú mismo. No puede piquear Kalista, no puede picar Kaisa, porque lo banea G2. Y no puede piquear Ezreal, porque lo piquean antes de que le toque piquear a Upset. Muy bien. ¿Qué cosas te quedan abiertas? Te queda, para empezar, lo más importante para mí, que es Varus. Que has visto ya que tienen un Pantheon. Y quieres tener algo que te permita que el Pantheon no te entre. Vale, pero vemos más adelante que terminas con una Poppy, que ya te para al Pantheon. Obviamente no sabes en ese momento que vas a tener Poppy, porque a lo mejor te la banean y tal. Pero, Varus. Para mí era Varus 100%. Y si no pillas Varus, te puedes ir a por una Ashe quizás, que no es una tontería jugarte una Ashe. La cosa es, juega Upset Ashe. Porque para como jugó Corki, mejor que juegue Ashe, ¿sabes? O que juegue Varus. Que me parece a mí que Varus no es tan injugable en este matchup. Y viéndolo como jugó el Corki, por lo menos seguro que pega 2 autos más. Y luego nada, Ambessa me parece bien, que es un buen pick. A Humanoid lo he visto Rusty con Ambessa. Yo creo que Humanoid, las W de Ambessa a veces no las usa bien, tiene que practicar más en ella, pero es un buen pick. Y el resto bastante común, bastante estándar. Terminas con un Swain, que es una locura para Broken Blade, que te humilla al Casante, aún así lo hizo genial Oscar. Y nada, es literalmente se autocontrea Fnatic picando mala de carry y lo hace muy bien G2 metiéndole el swing. Y tampoco mucho más en cuanto al draft. Ahora vamos ya al gameplay. En cuanto al gameplay, Fnatic, primero, lo hace muy bien G2 al principio, dejando un poco por detrás a Razor, que luego Razor se remonta más o menos porque no es una locura lo que hace G2. Siempre está por detrás de oro de Pantheon. Hasta que se rompe la partida, no está tampoco tan por detrás. Pero el problema es eso. Le joden el tempo, le joden las rotaciones y le joden los primeros clears para que la Vi pueda ser útil. Porque la Vi quiere llegar rápido al 6 y es cuando es más útil, es cuando tira más ultis. No lo han dejado porque en el primer momento de la partida ya le han jodido bastante. Y no solo es eso.
Luego, obviamente aquí G2 quiere jugar 2 para 2. Y también lo quiere jugar. O sea, G2 quiere jugar. No, G2 quiere jugar 1 para 1 arriba. Quiere jugar la top lane 1 para 1. Y Fnatic quiere jugar el 2 para 2 abajo. Entonces no haces cambios. Pero lo ideal sería haber hecho cambios. Para que no esté el Swain jugando contra Oscar. Oscar lo hace muy bien, le aguanta muy bien el farmeo y todo. Pero eso. Obviamente le saca ventaja a Broken Blade porque te piqueas un Swain para jugar 2 para 2 y como abajo la bot lane de Fnatic tiene que jugar, o sea, te picas un Swain para jugar 1 contra 1 y la bot lane de Fnatic tiene que jugar abajo 2 para 2, por lo cual te jodieron, no puedes jugar como tú quieras realmente, ¿sabes? Pero bueno, eso para empezar es un pequeño fallo de, a mi parecer, de lectura de cómo podría jugar el mapa. Y luego nada, Oscar aún así juega como un Jesucristo, para mí el mejor del equipo ayer, porque el resto del equipo, a ver, Razor falla un montón de Q-Flash, tira un par de raras, entra un par de veces donde no debería, hay una fight que es donde ya joden la partida casi entera, bueno, aparte del Atacán, que el Atacán primero, eh, ahí hay un miscommunication fijo, porque está Upset haciéndose el dragón y luego van a Atacán, el call seguramente sea hacer doble objetivo, lo cual es muy ambicioso, pero Upset se da una vuelta alrededor del dragón que es un poco XD porque pierden tiempo, el ataque se queda 3000 de vida, llega a tiempo suficiente el equipo rival para poder pelearlo, entonces ahí yo creo que debería ser mejor que Upset fuera directamente, ahí es un miscommunication, un fallo de alguno de ellos, en la troleada es el atacam obviamente, pero si te lo haces hay que trolear todos juntos, así que no sé qué ha pasado ahí, pero bueno. Ese atacán está muy mal ejecutado por Fnatic y muy mal comunicación entre ellos y luego las peleas son horribles y luego hay peleas donde se está acabando la ulti de Broken Blade y vuelves a entrar para iniciársela. Sin más, Fnatic tiene alguna decencia, pero no están bien, no están como deberían, jugando. Mikis juega bien al principio y luego me parece que se descuelga de los calls para jugar un poquito más agresivo de lo que debería y tiene algunas muertes muy graciosas. Humanoid falla alguna cosita con Ambesa como cálculos de la ulti, como devolver W, como usar los W y demás. Luego, me parece que el equipo en general no entiende la composición porque la mesa lo que quiere es pokear, es ir gastando, es ir aplicando marcas para luego poder entrar y rebatarlos y petarlos. Y eso no pasa, porque hay peleas en las que Razor que entra cuando no debe, porque aún no han pokeado suficiente, Mikis entra cuando no debe, porque no han pokeado suficiente, Upset no pega en ningún momento, Upset, por Dios, que liente ese pechito, ponte una chaqueta o algo, no puede ser que no pegas en ningún momento a veces, y Oscar que saca jugadas magistrales de donde puede, porque la verdad está jugando muy bien Oscar. Y nada, con el atacan rompes la partida, poco a poco vas cogiendo peores fights, vas peleando cuando no debes, le vas dejando a G2 que puedan hacer peleas largas, que es lo que quieren con el Swain. Y nada, ya cuando hacen la última pelea se acabó la partida. Estoy buscando aquí para verla y comentárosla, que nada. Es la pelea esta que pasa en medio, donde empiezan a cazarlos a todos y se acabó y ya está, tampoco hay mucho más. Y luego nos vamos al Game 2, que tengo aquí también el draft rápidamente. El draft de Game 2, obviamente aquí vemos lo que comentaba antes en el Koi Carmine, y es dejar el Skarner abierto para dejar el doble tanque, porque claro, además, fijaos que bien hace G2. Baneas el Rumble para que Oscar no lo juegue. Entonces, claro, ya es 100% seguro que va a piquearse a Ambesa, porque Casante ya está prebaneado. Entonces, claro, y le dejas también el Skarner abierto. Entonces, spec de Skarner, luego te pillas Ambesa y ya está. Doble tanque, genial. Y además con la Rel, que es otro que se pone a melee. Tres melees. ¿Qué dice G2? Warwick, que ya lo enseñó contra Giants, y Fnatic no se lo espera, en serio. Warwick con barrera, el mítico de solo Q de baitearte y curarse full. No tienes daño con Ambesa y Skarner para matarlo, porque se va a curar muchísimo. Y luego no puedes pelear la partida, porque el fear en área, cuando entre Ambesa o cuando entre en Skarner o cuando entre en Re la melee, te los va a echar para atrás a todos. Además, la Ari también se pone a corto rango, así que cuando Ari tira algún corto rango, o el fear a lo mejor no le entra, pero le cae en la cabeza una ulti de Warwick, ¿sabes? Muy, muy mal la lectura de Fnatic de no saber que te van a jugar esto. Porque lo viste el día anterior. No, ¿cuándo lo vio? Lo vi hace dos días que jugó G2 contra Giants, que hicieron literalmente lo mismo y no se lo esperaban. Sí, la rotación es estándar hasta ese momento porque, vale, Skarner a mesa está bien, pero te están baiteando. También está bien por parte de G2 el Maokai Azir, y la Rel también está bien y acabas con el Warwick, o sea, todo genial. Qué pena que el Warwick te joda toda la compo. Aquí, Fnatic ya ha perdido. Baneas dos supports que son Braum y Alistar. Bien, buenos supports para la Broth. Y por parte de G2 quitan más a de carries. En este caso quitan Kaisa y Hui y ya pues poco más te queda, ¿no? Upset ya tiene baneado al Varus, que se lo banea el propio Fnatic porque no quieren que lo juegue Hansama, lo cual es lógico, pero bueno. También has baneado Draven, también está baneado Kaisa, te ha baneado también Kalista y luego por encima no se puede piquear tampoco ni Corki ni Ezreal.
ya te vas muy poco atrás. Yo, en mi opinión, antes que Jinx, que entiendo por qué la juegas, para buscar los reses con hacer una cazada rápido y que Jinx resete y pelee, porque además no tiene tan complicado Jinx pelear, es muy difícil que le lleguen, pero no me convence tanto. Yo habría ido algo más rollo Ashe, algo más rollo cogerte tú la Sivir antes que ellos. Aunque la Sivir, claro, es un hipercarry a 5 ítems. Antes de eso es un AD carry malardo, pero bueno, limpias waves y tiras ultis, que no está nada mal, porque que tenga la ulti de Sivir, el Warwick y más la Lulu es criminal. Pero vaya, ahí ya tienes el draft muy jodido y haces lo que puedes. La Ari está bien para la idea de intentar matar rápido a alguien y que Jinx pille resets, pero no es tan buen pick. Y mucho menos, bueno, juegas contra Cir, la juegas de centro de línea, pero no es una locura. O sea, ya igual. El Rance Fanatic lo pierden cuando piquea a Warwick G2 contra triple melee. Ya está. Luego solucionarlo es muy difícil. Si tuviese que decir algo, pues te juegas Lari, te juegas una Ashe, buscas cazadas, buscas que no te puedan entrar de frente, buscas iniciar tú alguna vez con la Ashe. Porque claro, si tú tienes Ashe, flecha al Warwick y todo el Olin encima suyo antes de que se cure, primero, o gasta Lulu, el sustain todo, en el Warwick para que no muera, si es que no muere, porque el Warwick tampoco tanquea, el Warwick lo que pasa es que cura, no que tanquee. Ahí le puedes hacer algo. O le tiras toda la flecha directamente a Lulu, o buscas una cazada sobre Azir. Yo creo que sería más útil la Ashe, pero bueno, da igual. Si al final Fnatic no salió casi ni a jugar. Fallaron un montón de jugadas en bot, de elecciones malas de focus y de cómo entrar, lo cual no puede pasar. Literalmente tu plan de partida pasa por matar a Lulu y matar a Sivir y matar a quien sea al principio, todo el rato, intentar sacar toda la ventaja que puedas para la Jinx, que literalmente Humanoid queme el maná como si fuera un motor gasolina del 86, que queme el maná a tope única y exclusivamente para pushear y poder rotar con ellos si hace falta, para generar presión, para poder generar ventajas abajo. Luego nada, Oscar lo pasa fatal contra Broken Blade, como es lógico, además con Lethal Tempo. Es que Lethal Tempo, tío, qué roto está el Lethal Tempo, qué asco de runa, por Dios, que la quiten del juego, en serio te lo digo. El Warwick con Lethal Tempo te hace lo que quiere y más, es una locura. Y Oscar ha jugado muy bien, ha igualado las ventajas muchas veces en esta partida, igual que en la anterior, Oscar, sin duda. Además, se buildea muy bien con el cortacuras. A lo mejor la idea de Fnatic era saber que iban a jugar Warwick, pero con el cortacuras pensar que puedes jugarlo un poco más. ¿No puedes? Y nada, serie más apretada y partida más apretada que la segunda de Koi, por ejemplo, pero también Fnatic, eso. El problema aquí es que G2 no tiene mid game y no tiene early game. Skewmont es un jugador, o sea, no sé si supongo que es por Skewmont y la Brock, que son los nuevos, que les falta a G2, es como muy plano en early y en mid game y simplemente saben que van a ser buenos a partir del minuto 25-30, cuando ya empieza a iniciarse el late game en este meta tan rápido, a partir del minuto 30 más o menos ya puedes decir que es late game, incluso por cómo se juegan las partidas, cómo ya tienes el oro de los personajes, cómo está el estado del mapa y demás, a minuto 30 ya se puede decir que empieza el late game, ¿no? Que realmente no es así por teoría de tal, pero bueno, puedes decir que empieza por cómo está el estado del mapa. Entonces ahí G2 está más cómodo. Y G2 no hace nada, simplemente te mira, te deja jugar, te juegan bien porque saben jugar, pero no hacen locuras, no hacen proactividad como hacían otros G2 más dominantes, porque no saben jugar el early ni el mid tan bien. Entonces ahí Fnatic, que sí tiene un poco más de ventaja, saca alguna cosa, pero realmente no estás jugando tu composición de la forma que debes para ganar en el futuro. Y se nota mucho cuando ya llegan las peleas donde G2 otra vez otro atacan, que troleas como un cabrón y ya G2 mete la marcha porque dice, vale, has troleado, este es mi momento, me presento y nada, te remontan la ventaja de oro y te matan porque G2 esperó hasta el momento exacto sin hacer nada, simplemente porque Fnatic le temblaban las manos, y a Razor le temblaban las manos, y Upset pecho frío, y Mikix jugando muy pasional, y Humanoid desaparecido. El único que apareció a jugar esta partida fue Oscarinin. Y viendo esto, yo, si se vuelven a enfrentar G2 y Fnatic en este split, en la final tendría que ser ya, o bueno, en semis, en la final de perdedores, si pierde ahora contra Kamiya Corp, que no creo. Oscarinin, Carries. Oscarinin, Carries. Varus, me da igual. Rumble, Atrox, Lucian Top, me da exactamente igual, pero si esto es así, si el único que va a jugar el juego y el único que va a intentar ganar la partida, porque es el único que no se pone nervioso, es Oscarinin, le das Cares Oscarinin. Y a Razor no le des más B. A Razor le das Maokai. Y a Humanoid le das Wei y ya. Y le das Sphearless Draft. Bueno, pues le das Wei y luego ya veremos. Pero ganas la primera, por lo menos.
Y Upset que no toque Corki. Es que me enfada mucho, porque este partido han jugado los dos equipos muy mal, pero Fnatic ha jugado peor. Han tenido nervios, han troleado drafts, les han countereado, no han hecho bien el scouting o qué. Me molesta porque esta partida se podía ganar, porque si tú salís a jugar como juegas siempre, G2 no ha jugado excelso, has jugado tú malísimo. G2 ha sido bueno, ha sido mejor que tú, ha hecho cosas mejor que tú, ha tenido planes mejor que tú, pero es que tú no estás en tu pick y G2 tampoco, y simplemente por tú no llegar en un estado decente, G2 con un estado que tampoco es el óptimo para ellos, te ha destrozado. G2 no juega un LOL perfecto, pero es que tú juegas un LOL de barro en esta serie. No ha salido Fnatic a jugar como debería, como se ha visto en otras partidas. Y me molesta, porque podrían haberlo hecho, porque podrían haberlo jugado, porque podrían haber propuesto. Y no sé qué ha pasado, no entiendo, no me entra en la cabeza. ¿Cómo no te esperas el Warwick? Tu plan contra el Warwick es hacerte un cortacuras, un intento 800 va a counterear a un puto campeón, que sí que hay veces que pasa, pero no va a pasar en este caso. No sé, no me entra en la cabeza. La Jinx, la Ari. Vale, entiendo que te quedes sin medios, sin cosas, tío. Humanoid es buenísimo con Sheraz, por ejemplo. No sé, me faltan cosas. Una Tristana media, aunque sea, tío. No sé. Y de hecho, Tristana media no estaría nada mal, pero bueno, da igual. Vamos a dejar ya de hablar de esto. Vamos a repasar mis predicciones y vamos a hacer las predicciones y la previa de la semana que viene, ¿vale? A ver si consigo poner esto aquí. Más o menos lo estáis viendo, ¿no? Vale, tengo que darle zoom in a esto. Un segundo. Vale, doy zoom in. Me pasé con el zoom in. Ahí está bien el zoom in, sí. Es que no lo veis. Tengo que meter más zoom in para que lo veáis ahora, creo. Espera, ¿y si hago así? Ah, me hago así, ya está. Genial. Ronda 1 de Winners. Fnatic Heretics, Fnatic, acerté. No hay nada. G2, Giants también acerté. Koibe 10 también, Garmico también. Ay, lo hice mal, espera. Esto tendría que ir así. Control X, Control V. Esto lo alargo. O sea, un segundo. ¿Qué tres? Vale, ahí está. Y esta tendría que ponerle en un color más clarito, pero bueno. Va, paso, da igual, se queda así. Que hacerte todas, básicamente, de los primeros 2 días, porque era muy fácil. Siguiente, Fnatic G2, yo puse Fnatic, que fue G2, y Koi Carmine Corp, yo pensaba que iba a ganar K-Corp y ganó K-Corp. De hecho, yo pensaba que el Koi Carmine Corp iba a ser un 2-1 para K-Corp, que iba a ser estompeada de uno, estompeada de otro, y tercer mapa más igualado, pero no salió Koi a jugar, entonces fue más fácil de lo que yo pensaba para Carmine Corp. Y ahora vamos a hacer las predicciones de los siguientes partidos, los cuales son Heretics Giants y BDS Vitality. Heretics Giants es complicado, la verdad. Lotte y Carlsen, duelo de rookies, yo creo que Lotte es un poco mejor. Closer Sheo estarán ahí. Jackis Camilo es un duelo que me interesa ver porque los dos son más o menos del mismo nivel. O sea, Jackis me parece un poco mejor, pero creo que Camilo puede jugar cómodo contra Jackis y eso puede hacer que veamos un Camilo que mole. Y luego la botlane, yo creo que es mejor la de Giants, pero por Jung más que por Noah, porque Flacket sí que está a un buen nivel, pero Stent a veces... Stent en línea no juega, juega más fuera de línea. De hecho, yo creo que aquí lo que va a querer Etis es jugar cambio de líneas. Para denegar a Lot y para no enfrentarte contra Jung en línea, que Stent es mejor fuera que dentro, aunque Jung también es mejor fuera que dentro, pero eso. Gane quien gane, va a ser un 2-1 de manual. Es imposible que ninguno de estos dos equipos haga un 2-0 porque no son tan contundentes ninguno de los dos. Así que va a ser un 2-1, pero ¿para quién? Porque yo veo a Heretics ganando un mapa. A Heretics lo veo muy fácil ganando un mapa, pero puede ganar Heretics 2 mapas. Creo que veo más próximo a ganar 2 mapas a Giants que a Heretics. Y además Giants tiene mucha más cara contra G2 que Heretics contra Fnatic. Vidias Vitality. Uf. Yo creo que es Vitality 100%. Casi le gana a Carmine Corp, que tampoco es definitorio eso, pero lo juega muy bien Vitality. Karthi y Hailisan parece que quiere jugar un poco. Nako y Chaye, que están jugando loquísimos, me encanta. Y Linkas, pues sin más, para mí es el peor del equipo, pero no descendo tan mal porque a veces Hailisan lo cubre para que parezca el peor. BDS Vitality, eso, y BDS que tampoco juega nada, es que ha podido ganar a Koi y han troleado que flipas, ¿sabes? Luego aquí sería. ¿Cómo sería esto? Sería Giants Koi y Vitality Fanatic. Bueno, perdón. Pase lo que pase aquí, aunque no lo he puesto, voy a poner que gana Fanatic. Y aquí. Ahí no lo tengo por aquí, perdón. Y aquí
Si pasa Giants, va a ser... Esto ya es mejor de 5, ¿no? No es bot 3 aún. Vale, si pasa Giants... si pasa Giants es 2-1 para Koi. Y si pasa Heretics es 2-0 para Koi. Voy a poner Koi, pero cuidado. Bueno, esto lo pongo ahora. Esto lo puedo cambiar aún, ¿vale? Porque aún no sé de los rivales. Si veo que juega muy bien Giants y gana 2-0 a Heretics y los revienta, a lo mejor los pongo por encima de Koi. Veremos. De momento se queda así, eso. Y esta predicción, G2 Carmine Corp, no hay nada que decir. Es broma. Carmine Corp ha sido el mejor equipo del fin de semana. G2 podrá ganar a Carmine Corp. Como están jugando ahora no pueden, ya te lo digo yo. Como está jugando ahora mismo G2 no puede ganar a Carmine Corp. La cosa es, ¿le da una semana para mejorar? ¿Le da una semana para estabilizarse? ¿Le da una semana para jugarlo mejor? Si algo me has aprendido en todos estos años de LEC es que nunca subestimes a G2. Pero claro, G2 en loser bracket es mucho mejor. Y Carmine Corp con esto se planta en la final si gana esta partida, ¿eh? Y Carmine Corp quiere plantarse la final, o sea, Carmine Corp va con uñas y dientes. Y G2 va a mejorar aún. Voy a poner que gana K-Corp. Por eso, K-Corp va 100% motivado para ganar y G2 va intentando mejorar para ganar en la final. Carmine Corp va a jugar para llegar a la final. Y G2 o sea, Carmine Corp está entrenando y jugando para llegar a la final. Y G2 está entrenando y jugando para ganar la final. Lo cual te hace ir más lento, pero más seguro. Así que yo creo que van a ganar Carmine Corp 3-2. Y luego G2, obviamente, pues veremos qué hace. Que mi idea, hostia, molaría mucho. Esto significa final Carmine Corp contra Fnatic. Dirás, ¿vos contra Fnatic? Sí, contra Fnatic. A mí no me vengáis con tonterías, ¿eh? Igualmente, lo que pase, si la final es Carmine Corp G2, lo gana G2. Pero en esta ronda lo gana Carmine. Esa vaya, es mi idea, de que G2 va a venir aún probando cosas, estableciendo cosas, y Carmine, sin embargo, va a ir full a ganar y punto. Y con eso, pues podemos hacer una pequeña previa de. Bueno, ya la he hecho en verdad, no de quién creo que va a ganar. O sea, yo lo veo 2-1 para Giants, 2-0 para Vitality. Luego Koi 2-1 contra Giants, seguramente. Fnatic 2-0 contra Vitality. No, Koi 2-0 de hecho también, porque es que no hay Jung, bueno, Noah sobre todo a veces, cuidado. Y luego Jackie está teniendo Happy Games que flipas. Y Carmine Corp G2, 3-2 para Carmine y ya. Y luego pues sería Koi Fnatic en Bo 5, que sería 3-1 para Fnatic, si no me equivoco. Luego sería Fnatic G2, que sería 3-1 para Fnatic. Y luego la final 3-0 para Fnatic contra Camine Corp. Copium total, chavales. Bueno, veremos qué pasa. Estoy muy enfadado con Fnatic, la verdad. Espero que ganen la Lake porque ya no puedo. Ya no puedo más, en serio, ¿eh? Ya no puedo más. Es que ya no puedo más. Na, 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 la misma historia. Bueno, ahora ya después de odiar la LEC, vamos a hablar de otros temas. En este caso nos vamos con el bencheo de Gumayusi. Diréis, ¿qué ha pasado con Gumayusi? Pues bueno, que Smash LOL, el jugador de la academia de T1, ha sido subido, ha sido promocionado, ha sido ascendido para jugar la LCK Cup. Que bueno, T1 ya no va a ir al First Stand porque ya han sido eliminados de la LCK Cup. Y ahora mismo los únicos que pueden ir al First Stand de Corea son Hanwha Life, The Plus Kia, Nongshim Red Force y Genji. Nongshim Red Force se llama. Nongshim Red Force, sí, efectivamente. Son estos cuatro los que pueden ir. De hecho, hay un BO 5 entre D Plus y Hanwha para ver quién llega a la final ya. Y luego pues quedan Nongshim y Genji. Quien gane se enfrenta al que pierda de estos dos y luego ya a la final. T1 se ha quedado en un quinto mapa contra Hanwha Life a una victoria de pasar justo antes de que empezase la ronda con loser bracket y están eliminados ya. Una pena, pero it is what it is. Tuvieron de hecho que jugar el play-in, que qué locura, pero bueno, el play-in más o menos parte one fue fácil. Y, y bueno, el formato de la Cup está bien, pero T1 se quedó fuera muy pronto. T1 obviamente estaba probando cosas y tampoco mucho más que decir en este caso, rollo.
Ya ha pasado muchas veces en T1. Hemos visto que tuvieron una época de doble top laner, si no me equivoco, era con Burdol y el otro. Época de doble jungla con. De hecho, vamos a verlo. Mira, os lo voy a comentar para ya hablar de ello con propiedad, porque estoy dando de memoria y estoy haciéndolo más lento. Vale, Tournament Results, ¿no? Me voy por aquí. Vale, pero creo que momento es que me enseñes los Tournament Results de cuando era. Claro, que solo me enseña T1, pero también quiero ver de SK Telecom. Pues nada, me voy a Faker, que Faker ha estado siempre en su vida. Vale, a ver, aquí está. Mira, tuvieron, por ejemplo, en 2014, en 2015 tuvieron a Marin, Impact, a Marin e Impact un poco. Luego en 2015 tuvieron Bengi y Tom, que luego se impuso Bengi. Pero ya en 2016 tuvieron a Bengi y Blank cambiándose hasta que se impuso Blank y luego volvió Bengi. También tuvieron una temporada a Bengi Blank, a Pirut y Blank. Y luego, aún por encima, tuvieron en top lane a Juni y Untara. Siempre han top laners y junglas siempre han tenido esa dualidad. Faker en 2015 tuvieron Faker e Isijun. Recordémoslo, porque salió Azir y Faker no era tan bueno con Azir con Isijun. Entonces, cuando querían jugar a Azir, pillaban a Isijun. Supports cambiantes no tuvieron nunca muchos. Tuvieron una temporada a Wolf y Effort, pero poco más, la verdad. Algo más por ahí, así. En 2019 estuvo también Faker y Gori, una temporada muy pequeñita, jugando Gori en vez de Faker, porque Faker estaba jugando mal y se bencheó un par de partidos, pero nada de locura. Tuvimos también a Roach y Kana, a Kuz y Elim, a Faker y Closer, Closer con Z, no el jungla de tal, a Effort y Kuri, a Teddy, que le costó un montón quitarle el puesto a Bang, y luego ya tuvimos a Teddy Gumayusi los dos para que Gumayusi se pusiese. Y que era cuando aún era Kana en vez de Zeus en T1. Y luego ya pues tenemos el Zof, ¿no? Zeus, Honor, Faker, Gumayusi, Keria. Que, bueno, Zeus ha ido. Y están probando a. Y están probando ahora a Smash además en como de carry. ¿Por qué? Pues porque como hemos visto, lo ha hecho muchas veces. T1 ha probado muchas veces a otros jugadores. Y los ha ido subiendo y los ha ido poniendo y ha ido viendo qué tal funcionan. Y en este caso, Smash es un pavo que viene de estar en T1 Academy no sé cuánto tiempo y de haber jugado muy bien el año pasado y este año también. De hecho, Smash ha jugado con Reckless. Smash lleva desde 2021 siendo pro player, entre comillas, o siendo entrenado. Ha jugado en distintos equipos coreanos, ha jugado en el roster de Seúl, que es para la KG Championship, que es un torneo de Corea de promesas. Ha jugado Smash en eso, ha jugado dos veces el torneo. Y ha estado en T1 Rookies desde julio de 2021. Lleva en T1 casi toda su carrera, desde todos unos primeros pasos por otros equipos menores. Ha jugado y ganado algunos torneos, incluso con el equipo de Challengers de T1. Y se ha cambiado el nombre varias veces. Y es un pavo que ha jugado con Reckless de support, que para bien o para mal aprendes cosas que flipas, porque es Reckless. Y Reckless, quieras que no, tiene mucha experiencia. Y luego aparte que te aprendí a jugar, por ejemplo, Rumblesena y demás, y es un pavo muy versátil, y es un pavo que ha subido y ha dado un nivel de la hostia. Hay gente diciendo, ¿cómo te atreves a benchear a Gumayusi, que es el GOAT de los GOATs? Y te diré yo, me parece muy bien que a ti te caiga en Gumayusi, pero si hasta Faker fue bencheado varias veces, nadie se salva. Si hay alguien que juega mejor que tú, lo metes. Y en este caso, pues, para mí, Smash ha estado jugando muy bien. Y ha demostrado que se merece el estar en el equipo. Seguramente el año lo acabe jugando Gumayusi, porque Gumayusi me parece que tiene más experiencia y mejor nivel y ha ganado 2 mundiales, no por suerte, sino por ser bueno. Entonces Gumayusi es mejor de carry que Smash. Pero en este punto de la temporada, Smash ha dado mejor nivel y se merecía estar en el equipo. Entonces, nada. Muy buen. Muy buen jugador. Smash que se llevó hasta varios MVPs, ¿eh? Y eso. Eventualmente, o le robará el puesto a Gumayusi o se irá a otro equipo a robar. Y eso, simplemente quería comentar el bencheo de Gumayusi, que es porque Smash es bueno, Smash le ha dado el nivel, le han dado a probar y está demostrando que de momento vale para estar ahí. Y que me parece bien que esas cosas pasen. Y luego, antes de cerrar, quería criticar algo que he escuchado varias veces en el casteo de Koi, del el fancast este, no, ¿cómo se llama? Fancast no, de Sunquestream, perdón. De Canecro, que sobre todo Reven, aunque todos un poco están de acuerdo, pero sobre todo Reven, no estoy atacando, pero estoy poniendo en contexto. Habla de que no le gusta de que no haya puntos este split.
Explico el formato rápido de la League de este año. Si tú ganas Winter, vas al First Stand. Si tú llegas a la final, ganes o no, de primavera, vas al MSI. Y si tú quedas top 3 de verano, vas al Mundial. Esto favorece que siempre vayan a los eventos internacionales los mejores equipos de la región. El campeón, los 2 primeros y los 3 mejores. No tiene mucha ciencia, ¿no? Favorece que vaya el mejor de todos. Pero claro, por ejemplo, el año pasado, Koi hizo un Winter muy bueno, un Spring mediocre y un verano malo, pero gracias a los puntos solo tenían que esperar a que otros equipos no sumasen más que ellos y ellos clasificarse a las Season Finals para estar en el Mundial. Y pudieron ir al Mundial cuando seguramente no se lo merecían más que Carmine Corp en aquel momento. Es un formato distinto. En aquel momento tenía sentido porque verano no significaba nada. Cada verano empezaba primavera. No había un torneo en el medio. Entonces tenías que meter o sea, invierno no significaba nada, porque en invierno, en winter, no había nada después. Era winter y spring. Entonces tenías que meter algo de importancia al torneo y en este caso era si ganas vas al MSI y además hay puntos para que se vaya acumulando. Estaba bien. Ahora, como hay un torneo, pues a mí me parece mejor este formato. Mucho, mucho mejor este formato. A riesgo de que pueda perjudicar a fanático o lo que sea, que no creo, me parece mucho mejor este formato. ¿Por qué? Porque te aseguras que en cada torneo va el mejor equipo de la LEC. Te aseguras que va el campeón, el primero y segundo, y el primero, segundo y tercero. Y no puede venir un equipo que lo haga bien en Winter Spring, que farmee puntos y que ya vaya directamente al Mundial. No puede ser, no puede ser. Imagínate que el formato fuera por puntos o porque al Mundial van los campeones de cada split. Y si no, pues el segundo de cada split. Sería una locura, porque ya no hay Season Finals esta vez. Yo lo que quiero es que a mi región lo representen los mejores. Bueno, Fnatic, que espero que sea el mejor, y otros dos. Y si no, los dos mejores y Fnatic o lo que sea. Bueno, que da igual, que yo porque soy fan de Fnatic, quiero que vaya Fnatic sí o sí al Mundial, porque me interesa más verlo, obviamente. Pero eso, aparte de Fnatic, quiero que vayan los mejores. Y si es Fnatic el mejor, pues mejor que mejor, ¿no? Pero eso. Eh, me gusta más este formato. Ganas, recompensa. Ganas, recompensa. Ganas, recompensa. ¿Que no lo haces bien? No hay recompensa. Y ya está. Este formato obliga a los equipos a jugar todos los split y todos los split importan. Tío, G2 en 2023 y en 2024 le daba igual el Spring Split. Ya estaban en el MSI. En 2023 lo perdieron y en 2024 lo ganaron. Pero ya estaban en el MSI porque ganaran invierno. Porque ya no les importaba jugar primavera porque no les motivaba para nada. Ya estaban clasificados a las Season Finals porque ya habían... ¿Cómo se llama? Porque ya habían ganado un split. Ya estaban clasificados al MSI porque ya habían ganado un split. Lo único que le faltaba era si ganara en verano, ir al Mundial sin que importase las Season Finals más que para llevarse el trofeo. Entonces eso, G2 ganaba invierno y realmente no le importaba nada más hasta las Season Finals. O como mucho verano si quieres ir al Mundial, pero es que tienes dos intentos para ir al Mundial siendo G2, ¿sabes? Entonces eso, aquí le das más importancia a todo. Tienes un split que sí o sí lo tienes que ganar para ir a un torneo, otro que sí o sí lo tienes que ganar para ir a otro torneo, y otro que sí o sí tienes que dar bien para ir a otro torneo. O sea, está muy bien el formato, lo hace más interesante y hace que el mejor equipo de mejor nivel vaya en cada vez. No entiendo la crítica de no, los puntos le dan un poco más. No, bro, juegas bien todo el año. Y en el split, que juegues mal, te mandan para casa y te fastidian y ya está, haber mejorado, juega bien, tío, tienes que quedar bien siempre. Tienes que fomentar que los equipos se peleen y que hay mejor pelea que intentar ir a un evento internacional, por lo cual yo estoy muy contento con este formato, aunque seguramente perjudique en algún momento a algún equipo que me guste, pero estoy muy contento con este formato. Dicho esto, voy a ir acabando ya el podcast porque como tengo que estudiar, aún tengo que estudiar ahora después de grabar. Os juro que la vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. Así que nada, gente. No sé si esta semana o la que viene va a ver el vídeo de Offset. Ya lo tengo hecho, ya tengo todo hecho, solo tengo que subirlo y publicarlo. Pero el vídeo ya está listo, así que esta semana o la que viene lo subiré cuando yo considere mejor. Los TikToks están en auge, están yendo muy bien. Así que nada, muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos la semana que viene. Recordad, un like, un comentario ayuda mucho. Suscribíos, compartidlo y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.